¿Y si te dijera que nadie es tan transparente como parece? La mayoría de las personas que te rodean están actuando, no porque sean malvadas, sino porque todos, tú incluido, ocultamos algo: intenciones, deseos, miedos, resentimientos. Lo interesante no es juzgarlo, sino aprender a verlo. Lo que estás a punto de descubrir es un poder silencioso, la capacidad de leer más allá de las palabras, de detectar la mentira en una sonrisa, el desprecio en un halago, el deseo en un silencio prolongado. Este video no es sobre lenguaje corporal común. Es un arsenal psicológico diseñado para detectar microexpresiones, incongruencias verbales, patrones de manipulación emocional y códigos ocultos en el comportamiento cotidiano. Vas a aprender a mirar con otros ojos, a entender cuándo alguien te está mintiendo, cuándo te está deseando, cuándo está a punto de traicionarte. Porque quien domina la lectura social controla el terreno sin levantar la voz. Si alguna vez te han engañado, manipulado o traicionado, este video es para ti. Aprende a defenderte sin gritar, a adelantarte sin avisar, a ver lo que el otro aún no ha dicho. Suscríbete a Sumus Bestiae en YouTube y si quieres más, consigue los manuales de manipulación en sumusbestiae.com. Ver sin ser visto, entender sin hablar. Ese es el arte del verdadero depredador social. El microtic nervioso. ¿Cómo se manifiesta el estrés inconsciente? Hay movimientos en el cuerpo que no piden permiso, pequeños, automáticos, casi invisibles, pero brutales en su verdad. Si sabes leerlos, tienes acceso directo a la ansiedad oculta de una persona. Si no, solo ves gestos raros. El microtic nervioso es uno de los grandes delatores del sistema nervioso cuando alguien quiere disimular lo que siente pero no puede. No es un tic patológico clínico. Es un microgesto, una descarga física que el cuerpo lanza para liberarse de una tensión que la mente intenta ocultar. Cuando alguien miente, teme, desea o se encuentra bajo presión social o emocional, su cuerpo busca una vía de escape. Y lo hace a través de estos movimientos fugaces. Un dedo que se mueve solo, un ojo que parpadea más de lo normal, una mandíbula que se aprieta sin razón. Y tú lo has visto miles de veces, solo que nunca lo habías leído como lo que es: un grito nervioso silencioso. Imagina a alguien diciéndote que está bien, mientras sus dedos tamborilean sobre la mesa con velocidad creciente, o alguien que afirma que no está nervioso, mientras su pierna rebota bajo la mesa como si tuviera un motor oculto. Eso es el microtic, una expresión no verbal de una emoción comprimida. El cerebro racional intenta mantener la compostura, pero el cuerpo, más honesto, se revela en forma de sacudidas mínimas, toques repetitivos, golpecitos, fricciones, balanceos. Cuando una persona se siente observada, juzgada o expuesta, estas pequeñas explosiones se activan como una válvula de presión. No buscan llamar la atención. De hecho, quien las ejecuta muchas veces ni siquiera se da cuenta. Pero tú, como lector del cuerpo, sí puedes captarlas. Y entonces tienes acceso a lo que realmente ocurre detrás de su sonrisa. Hay gestos especialmente reveladores: rascarse la ceja repetidamente, frotarse la frente, mover los labios sin emitir sonido, apretar los dedos entre sí como si exprimieran algo invisible. Todos estos son microtics nerviosos que indican incomodidad. ¿Qué los provoca? Generalmente, una disonancia interna. Lo que esa persona dice no está alineado con lo que piensa o siente, o está intentando procesar una emoción intensa sin que se note, o está conteniendo una reacción que sería inadecuada en ese contexto. Por eso, el microtic es una fuga de tensión, un pequeño error del cuerpo que revela una gran verdad. Pero hay algo más peligroso. Algunos microtics no son síntomas de miedo, sino de manipulación. ¿Has visto a alguien que se frota los dedos mientras te hace una propuesta? ¿O que ajusta su cuello o su reloj justo antes de decir algo importante?
En ciertos casos, el cuerpo se prepara físicamente para lanzar una mentira, una seducción o una amenaza disfrazada de dulzura. El microtic se vuelve entonces parte de su ritual psicológico para entrar en personaje. No todos los microtics son involuntarios. Algunos están tan integrados al patrón del mentiroso entrenado que aparecen como anclas subconscientes. El cuerpo ensaya sus movimientos como un actor que necesita activarse emocionalmente antes de entrar en escena. Detectarlo te da ventaja. Ignorarlo te hace presa. Tu deber es entrenar el ojo, no obsesionarte con cada gesto, sino aprender a observar el patrón. ¿Cuándo aparece ese movimiento? ¿Qué lo precede? ¿Qué lo sigue? Si alguien repite un tic al hablar de un tema específico, allí hay una puerta emocional. Si lo hace al mentir, allí hay un rastro de inseguridad. Si lo hace al seducir, hay una estrategia que se apoya en esa expresión física para generar efecto. Aprender a leer microtics es como aprender a ver fantasmas. Al principio dudas, luego los detectas en todas partes y no puedes volver a no verlos. ¿Quieres saber qué sigue después de detectar el movimiento? Ver a dónde quieren huir sin moverse. Porque el cuerpo muchas veces se quiere escapar antes de que la mente sepa por qué. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Los pies traicioneros. Donde apunta su cuerpo, apunta su deseo real, y tú vas a empezar a leerlo. Los pies traicioneros. ¿Por qué la dirección de sus pies revela su intención? Puedes fingir una sonrisa. Puedes modular la voz. Incluso puedes controlar tu mirada si sabes cómo. Pero hay una parte del cuerpo que rara vez miente, porque está conectada con la acción primitiva del cerebro reptiliano. Los pies. Esa parte que parece silenciosa, pasiva, sin poder, es en realidad el delator más honesto del deseo, del rechazo y del impulso más profundo de una persona. ¿Quieres saber hacia dónde quiere ir realmente alguien? Mira sus pies, porque los pies siempre apuntan al destino emocional, aunque la boca esté diciendo otra cosa. Y una vez que descubres este código, empiezas a ver cómo las personas traicionan su intención a cada segundo. Imagina esta escena. Estás hablando con alguien que te sonríe, te dice que está feliz de verte, incluso sostiene tu mirada, pero sus pies no están dirigidos hacia ti, sino hacia la puerta. ¿Qué está diciendo su cuerpo? Que ya no quiere estar ahí, que su mente está contigo, pero su impulso está en huir. Los pies se orientan por instinto hacia lo que deseamos o hacia lo que tememos. En ambos casos, su posición revela intención. Si una persona gira levemente sus pies hacia ti mientras habla con un grupo, te está eligiendo. Si los gira hacia otro lado, aunque no se mueva, ya se está despidiendo. Y esto no es teoría, es observación en estado puro. Tu tarea es afinar el radar. Hay un fenómeno fascinante que ocurre en las reuniones sociales. Cuando alguien quiere acercarse a otra persona, sus pies cambian de dirección antes de que su torso lo haga. Es un acto anticipatorio. El cuerpo se alinea con el deseo antes de que la mente lo formalice. En seducción, esto es letalmente útil. Una mujer que habla con su amiga pero apunta sus pies hacia ti, ya está conectando contigo sin decir palabra. Un hombre que te sonríe pero mantiene los pies en otra dirección no está contigo. Está de paso. Esta información no sirve solo para interpretar, sirve para decidir, para saber a quién le hablas, quién te desea, quién se incomoda con tu presencia aunque intente disimularlo. Los pies no saben mentir porque fueron creados para huir o atacar. Son pura verdad motora. En contextos tensos, los pies se convierten en radares de amenaza. Si estás en una discusión y ves que la otra persona cambia súbitamente la dirección de sus pies, estás frente a una microdecisión inconsciente. O quiere escapar o se está preparando para contraatacar. En ambos casos, su cuerpo lo delata. Esta reacción se hereda de cuando necesitábamos estar listos para correr o luchar, mucho antes de que existiera el lenguaje.
y por eso es tan poderosa. Leer los pies es leer la intención oculta antes de que sea racionalizada. Es leer la decisión emocional en tiempo real. También hay casos más sutiles. Un ligero giro, una separación mínima entre ambos pies, un pie que se mueve hacia atrás cuando mencionas un tema específico. Cada uno de esos gestos es una mini confusión interna. ¿Quiere acercarse o alejarse? ¿Está cómodo contigo o se está conteniendo? Al observar los pies no como un objeto pasivo, sino como una brújula emocional, puedes anticipar rechazos, detectar mentiras y leer el deseo antes de que explote. Si los pies apuntan a ti, la energía fluye. Si apuntan hacia otro lado, la desconexión ya empezó. Y lo peor que puedes hacer es ignorarlo. La próxima vez que hables con alguien, no mires primero sus ojos, mira sus pies, porque ahí es donde está la verdad más cruda. Y si quieres llevar esto al siguiente nivel, necesitas entender lo que ocurre cuando el cuerpo entero empieza a contradecirse. Cuando el mensaje verbal y corporal entran en conflicto, ahí nace la incongruencia. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. La congruencia rota. Lo que dicen, lo que hacen y el hueco invisible entre ambas cosas, ese hueco es donde se esconde la manipulación. Y tú vas a aprender a verlo. La congruencia rota. Detectar contradicción entre palabras y cuerpo. Cuando alguien te dice, confía en mí, pero no te mira a los ojos. Cuando afirma que está tranquilo, pero su voz se quiebra y su cuerpo se cierra. Cuando jura que te quiere, pero su tono es plano, su gesto tenso, y su cuerpo parece a kilómetros de distancia. Eso es congruencia rota, y quien la detecta, domina, porque la mayor parte de las personas escucha lo que se dice, pero no lo que se revela sin querer, y el cuerpo siempre revela. La incongruencia entre palabra y cuerpo es una grieta, y dentro de esa grieta se esconde la verdad emocional. Si aprendes a verla, se te abre un mapa que los demás ni saben que existe. Lo primero que debes entender es esto. El lenguaje verbal y el corporal no se producen desde el mismo sistema. Uno viene del cerebro racional, el otro del instinto. Cuando ambos están alineados, hay coherencia, flujo, armonía. Pero cuando lo que se dice va en una dirección y lo que el cuerpo hace va en otra, el cuerpo gana. Siempre. No importa lo bien que alguien actúe. Si está mintiendo, su inconsciente no cooperará al 100%. Detectar este desfase es como encontrar una fisura en una pared aparentemente sólida. Es mínima, pero si sabes dónde golpear, se derrumba todo. Ejemplo real. Estás en una entrevista y el entrevistador dice que está encantado con tu perfil, pero mientras lo dice, gira ligeramente su cuerpo hacia otro lado. No mantiene contacto visual y sostiene los papeles con rigidez. ¿Qué crees que está pasando en realidad? Su cuerpo no coopera con su discurso. No hay placer, no hay apertura, no hay sinceridad, solo protocolo. Otro caso, tu pareja te dice, no estoy molesto, pero no te toca, no sonríe, mantiene los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No importa que jure estar bien. Todo su sistema emocional lo contradice. Esta habilidad no solo sirve para detectar mentiras, también sirve para saber cuándo alguien está reprimiendo una emoción, cuando se está conteniendo por respeto, por miedo o por estrategia. Alguien puede decirte que está feliz por tu éxito, mientras sus labios esbozan una sonrisa, pero sus cejas están ligeramente fruncidas y su torso se inclina hacia atrás. ¿Eso es felicidad? Number eso es envidia disfrazada de cordialidad. Y quien no sabe leer esto, cae en el juego social del elogio falso, del afecto hipócrita y del enemigo que se disfraza de amigo. La congruencia rota también aparece en momentos clave como una discusión, una negociación, una ruptura. Hay frases que suenan convincentes, hasta que ves cómo el cuerpo las sabotea. Estoy completamente seguro de esto, dicho mientras la persona se toca el cuello o desvía la mirada.
Tú me importas muchísimo, dicho con un tono plano y sin un solo gesto de acercamiento físico. Yo nunca haría eso, pronunciado mientras da un paso atrás o se rasca el brazo. Cada microgesto en dirección contraria al mensaje verbal es una pista, una alarma, un aviso, y quien la sabe leer ya no puede ser manipulado con palabras vacías. ¿Y cómo afinas esta detección? Con entrenamiento y con memoria emocional. Empieza a registrar cuándo te has sentido incómodo con lo que alguien decía, aunque sus palabras eran correctas. Lo que sentiste es real. Tu cuerpo ya leía la incongruencia antes de que tú la procesaras. El cuerpo reconoce cuerpos. La intuición, si la afilas, se convierte en radar. Lo que antes era una sospecha difusa se vuelve una lectura clara. Esto no cuadra. Su cuerpo no cree en lo que dice. Y ahí puedes empezar a contraatacar, a cuestionar, a tensar la conversación, a observar cómo la incongruencia se amplía hasta quebrarse. Pero hay algo más sutil aún. A veces no es lo que dice, sino cómo lo dice lo que rompe la congruencia. Y eso nos lleva al siguiente signo del cuerpo que grita por dentro, la rigidez delator. Cuando alguien está tan tenso que parece inmóvil, cuando su postura se convierte en jaula, cuando su cuerpo entero actúa como un mecanismo de contención, ahí está la verdad. Y tú vas a aprender a leerla. La rigidez delator. Tensión corporal como máscara del miedo. Hay cuerpos que tiemblan, otros se cierran, pero los más peligrosos se endurecen. La rigidez delator no es la simple incomodidad de quien no sabe dónde poner las manos. Es una defensa estructural, inconsciente y automática. Es el cuerpo transformándose en armadura. Es la mente sintiéndose tan expuesta, tan vulnerable o tan amenazada, que opta por bloquear todo el sistema motor para que nada más se filtre. La persona rígida no quiere que la leas, por eso congela sus gestos, aprieta sus músculos, clava los pies, bloquea los hombros y mantiene una quietud tensa, casi militar. Pero esa quietud no es calma, es miedo camuflado de control. Es represión. Y tú, como lector del cuerpo, debes entender. Cuanto más se endurece alguien, más se protege de algo. Hay una diferencia abismal entre presencia y rigidez. La presencia tiene energía relajada, tiene fluidez. La rigidez es estática. Es lo que hace un niño cuando su madre lo regaña y se queda inmóvil esperando no ser visto. O lo que hace alguien cuando teme que cualquier gesto revele su mentira, su debilidad o su deseo oculto. Quien se pone rígido teme perder el control. Es su último escudo. Pero ese escudo habla más fuerte que 1000 palabras, porque la rigidez no es una postura, es una emoción atrapada. Puede ser culpa, rabia, inseguridad, atracción no permitida o el recuerdo físico de una amenaza pasada, y aparece como congelamiento. Se bloquea la expresión facial, se tensan los músculos, se reducen los movimientos espontáneos. Lo que ves no es quietud, es parálisis emocional. Observa la mandíbula apretada, el cuello rígido, los hombros elevados o completamente fijos. La persona puede parecer seria, incluso profesional, pero su cuerpo está en alerta. Tal vez tiene miedo de equivocarse, de mostrar algo indebido, de perder poder en la interacción. O quizás está activando su armadura emocional para enfrentar lo que percibe como ataque. En cualquier caso, esa rigidez no surge de la serenidad, surge del miedo disfrazado. Y muchas veces, ni siquiera el individuo sabe por qué está tan tenso. Su cuerpo lo hace por él, porque su sistema nervioso cree que está en peligro. Y ese peligro puede ser emocional, verbal, sexual, social. Todo lo que le recuerde que no tiene control activa la trampa del cuerpo. Endurecerse como roca. Ahora bien, esta rigidez no se queda solo en una defensa. También puede ser un signo de contención emocional explosiva. Alguien que reprime la ira, el deseo o la angustia se vuelve una figura congelada. Pero bajo esa máscara hay un hervidero. Y lo fascinante es que la rigidez, aunque intenta disimular,
sobresale. Porque el cuerpo sano se mueve, respira, gesticula. El cuerpo auténtico se adapta al entorno. El rígido, en cambio, resiste. Como una estatua en medio de una tormenta de estímulos. Ahí está el miedo más profundo. Ser visto, ser leído, ser expuesto. Así que si alguien se pone recto como palo, habla sin mover las manos, clava los ojos pero no los parpadea, está luchando consigo mismo, y tú ya sabes quién está ganando. Pero hay algo aún más perverso. Algunos aprenden a usar la rigidez como táctica de intimidación. Confunden frialdad con poder. Se quedan inmóviles, impasibles, creyendo que así imponen respeto. Y es cierto, a los débiles los incomoda. Pero tú no eres débil. Tú sabes que esa rigidez no es autoridad real. Es control forzado, porque el verdadero dominio no necesita tensarse. El que tiene poder, respira, se mueve, juega. El que lo finge, se encierra en su rigidez como una estatua de miedo. ¿Y qué haces tú con eso? Lo rompes, lo desnudas, le hablas con calma, con ironía, con seguridad. Le haces preguntas inesperadas, lo mueves de su zona muerta y observas cómo su máscara se resquebraja. Ahora, si el cuerpo se tensa, se endurece, se paraliza, es porque necesita liberar esa tensión por otro canal. Y adivina por cuál escapa usualmente. Por los dedos, por los pequeños gestos repetitivos, sutiles, que parecen nerviosismo casual, pero no lo son. Son válvulas, y de eso hablaremos en el siguiente punto. Rascado, frotado, tocado. ¿Cómo se descarga ansiedad al mentir? Porque a veces, para no llorar o gritar, el cuerpo simplemente se rasca. Y tú vas a entender por qué. Rascado, frotado, tocado. ¿Cómo se descarga ansiedad al mentir? El cuerpo busca salida cuando la mente se siente acorralada. Y cuando mentimos, o cuando intentamos ocultar una emoción intensa, el sistema nervioso entra en tensión. Esa tensión no siempre se manifiesta con temblores o gritos. Muchas veces aparece como un roce suave, un rascado leve, una caricia falsa en el propio cuerpo, una mano que se desliza por la nuca, un dedo que juega con el anillo, un pulgar que frota lentamente la yema de otro dedo. A simple vista parece que no pasa nada, pero en realidad está ocurriendo una liberación silenciosa, una fuga emocional disfrazada de movimiento insignificante. Y cuando aprendes a detectar estos gestos, descubres cuándo alguien miente, cuando está incómodo, cuando intenta mantener una máscara y su cuerpo ya no aguanta más. La piel es uno de los canales más directos del sistema nervioso. Cuando sentimos ansiedad, el cuerpo busca calmarse con estímulos táctiles. Es un mecanismo de autorregulación inconsciente. El clásico rascado de cuello, el frotamiento del brazo, el tocarse la cara o la oreja repetidamente. Todos son intentos del cuerpo por descargar tensión sin explotar. Pero cuando estos movimientos aparecen en medio de un discurso supuestamente seguro, o justo después de una frase dudosa, tienes una alerta. El rascado se convierte en confesión, no verbal, pero visible. ¿Por qué alguien se tocaría la cara justo después de decir, te juro que no fue mi culpa? ¿Por qué alguien empieza a frotarse la pierna cuando le haces una pregunta clave? Porque está sintiendo una presión que necesita escapar, y tú estás tocando la herida. Un patrón muy común es el rascado de cuello. No violento, no exagerado, más bien suave, casi sensual. Pero no es placer, es ansiedad. El cuello representa una zona vulnerable, y cuando alguien se siente inseguro o amenazado, tiende a tocarse ahí para calmarse. En interrogatorios reales, los culpables que intentan mentir suelen tocarse el cuello, el rostro o frotarse los ojos como si algo les molestara. Pero no es picor, es tensión emocional acumulada. Y lo más interesante es que mientras más intenta controlar sus palabras, más necesita liberar esa energía en alguna parte del cuerpo. El toque se convierte en su forma de respirar.
También hay gestos repetitivos que no son tan evidentes, pero son igual de reveladores. Una persona puede pasarse la mano por la ropa varias veces durante una conversación incómoda, o jugar con un objeto, una pluma, un vaso, una servilleta, sin propósito real. Son actos de desplazamiento. El cuerpo no puede quedarse quieto porque está conteniendo un conflicto interno. No puede decir lo que siente. No puede soltar la verdad. Y entonces lo canaliza en movimientos sutiles. Es como una olla a presión liberando vapor por una rendija. No lo ves si no sabes qué buscar, pero cuando lo sabes lo ves todo. Y hay algo aún más profundo. Muchas veces estos gestos no solo revelan ansiedad, revelan culpa, porque el mentiroso profesional, el manipulador entrenado, puede controlar sus palabras, su rostro, incluso su postura, pero rara vez controla estos toques mínimos, porque no los percibe como delatores, y ahí está tu ventaja. Cuando alguien dice algo importante y al instante se rasca la cabeza, o toca su cuello, o finge acomodar su ropa, no está acomodando nada. Está descomprimiendo una emoción que no puede sostener. Y esa contradicción es un mapa que te guía directo a la verdad oculta. Aprender a leer estos microgestos es como ver los hilos de una marioneta. El cuerpo está siendo jalado por emociones que no pueden expresarse verbalmente. Y tú, observador entrenado, ya no te dejas engañar por lo que dicen. Observas cómo se mueven, dónde se tocan, cuándo se calman repentinamente después de un año. Porque ahí, justo ahí, se esconde el verdadero conflicto. Y si quieres seguir explorando las grietas del cuerpo, debes mirar más adentro, al centro de la vulnerabilidad, al gesto que revela que alguien está por romperse. Y ese es el siguiente, el encogimiento torácico. Cuando alguien se achica, no es por humildad, es porque algo lo aplasta desde dentro, y tú vas a aprender a identificarlo. El encogimiento torácico, gesto automático de vulnerabilidad. Hay una forma de decir «me siento débil» sin abrir la boca. El cuerpo lo grita en silencio. Y uno de los gestos más antiguos, más profundos y más humanos es el encogimiento torácico. Ese movimiento casi imperceptible en el que los hombros bajan, el pecho se hunde y la espalda se curva ligeramente hacia adelante. El torso se repliega como si intentara proteger el corazón, como si el cuerpo recordara que allí, justo en el centro, está lo más frágil de todo. No necesitas que alguien diga, tengo miedo, me duele, o me siento inferior. Si su pecho retrocede en una conversación, su inconsciente ya lo dijo por él. El encogimiento torácico es una rendición sutil, una entrega emocional involuntaria. Y tú, si aprendes a verlo, podrás leer quién está quebrado por dentro aunque sonría por fuera. Este gesto aparece en momentos clave, al recibir una crítica, al escuchar una verdad que hiere, al sentirse expuesto o juzgado. El encogimiento torácico no es solo una mala postura, es un acto reflejo de protección emocional. El cuerpo, al sentirse amenazado psicológicamente, retrae el pecho como si intentara hacerse más pequeño, menos visible, y en esa contracción revela un universo interno. No es debilidad física, es vulnerabilidad emocional. Es la confesión más honesta del cuerpo. Esto me duele, esto me afecta, esto me supera. Y lo hace incluso cuando la persona niega estar afectada. El lenguaje dice, todo bien. El pecho dice, no estoy bien. También es un gesto que aparece en las víctimas crónicas de humillación, culpa o manipulación. Personas que han sido programadas para pedir perdón por existir. Caminan encogidas, hablan encogidas, respiran como si no merecieran ocupar espacio. Y si tú ves esto, sabes que estás frente a una historia no contada, porque nadie encoge el pecho sin haber vivido presión interna. El pecho es símbolo de identidad, de orgullo, de presencia. Cuando alguien lo retrae, está apagando su presencia. Está diciendo, no quiero ser visto.
No quiero ser golpeado. No quiero sentir. Y eso es oro puro para el lector del cuerpo, porque en esa contracción se revela la herida, pero también puede aparecer de forma momentánea en personas que normalmente son fuertes. Incluso el depredador más carismático puede encogerse por un instante si alguien toca su punto débil. Basta una frase, un recuerdo, una mirada, y el cuerpo reacciona. El pecho se cierra, los hombros caen, el cuello se retrae. A veces dura un segundo, a veces más. Pero ese segundo es una ventana, un instante donde la máscara se cae y el niño interior asoma, y tú lo ves. Y si lo ves, puedes presionar, proteger o manipular, porque has detectado la fisura, y nadie se encoge sin motivo. El que se encoge, recuerda. El que recuerda, sufre. El encogimiento torácico también es clave para detectar sumisión. Cuando una persona se encuentra frente a una figura que considera superior, ya sea por autoridad, belleza, inteligencia o estatus, su cuerpo, sin que lo note, adopta esta micropostura. Baja el pecho, se encoge levemente, disminuye su espacio corporal. No quiere competir, quiere agradar, o al menos no molestar. Ese gesto puede parecer humildad, pero es programación. El cuerpo adopta el rol del subordinado antes de que la mente se dé cuenta. Y tú, si estás entrenado, puedes ver quién está dominando a quién sin que se digan una sola palabra. ¿Y cómo respondes tú ante eso? Depende. Puedes usar ese momento de vulnerabilidad para conectar, para contener o para entrar, para plantar una idea, para deslizar una emoción, para ejercer poder suave, invasivo, silencioso. Porque cuando el pecho se encoge, el alma se abre y tú puedes ser quien la habite. Pero si quieres llevar esto al siguiente nivel, no basta con leer al que se encoge. Hay que observar el movimiento opuesto, los ojos, porque hay miradas que se abren, se tensan, se dilatan y lo revelan todo. Y ese es nuestro siguiente punto, pupilas y parpadeo, lo que sus ojos hacen cuando mienten, porque antes de que hablen, sus pupilas ya te dijeron la verdad. Pupilas y parpadeo, lo que sus ojos hacen cuando mienten. Los ojos son el órgano más sincero y más traidor del cuerpo, no porque quieran decir la verdad, sino porque no saben cómo ocultarla del todo. El sistema ocular está conectado directamente al sistema límbico, la parte más primitiva del cerebro. Y eso significa una cosa. Cuando una emoción es real, los ojos reaccionan. Cuando es fingida, también, pero lo hacen distinto. Y si tú prestas atención, puedes detectar una mentira con solo observar dos cosas: el tamaño de sus pupilas y el ritmo de su parpadeo. No necesitas polígrafo, no necesitas tortura, solo necesitas mirar como depredador, con paciencia, silencio y conciencia. Las pupilas reaccionan a la luz, sí, pero también a la emoción. Se dilatan cuando algo nos interesa, nos excita o nos altera. Se contraen cuando estamos incómodos, a la defensiva o en estado de control. En el contexto de una mentira ocurre algo fascinante. Si alguien te está mintiendo y teme ser descubierto, sus pupilas tienden a contraerse sutilmente como si intentaran proteger el alma. Pero si la mentira le genera placer, porque siente que tiene control sobre ti, entonces se dilatan. En ambos casos, la variación es real, involuntaria, y ocurre en fracciones de segundo. La clave está en observar el cambio, no el estado estático. Sus ojos estaban normales, y de pronto se dilataron justo al decir cierta frase. ¿Se contrajeron de repente cuando preguntaste algo que incomoda? Ahí está la fuga. Ahí está la verdad. Ahora hablemos del parpadeo. Este es uno de los gestos más subestimados en la lectura emocional. El parpadeo tiene un ritmo natural, pero cambia radicalmente ante el estrés, el miedo o el esfuerzo cognitivo. Cuando alguien está cómodo, su parpadeo es lento, regular. Pero si está inventando una historia,
controlando su discurso o sintiendo presión emocional, ese ritmo se altera. Puede volverse excesivo, una cascada de parpadeos rápidos que indican ansiedad, o demasiado lento, un intento inconsciente de mostrarse calmado y dominante cuando en realidad está conteniendo tensión. El cambio no es el mismo en todos, pero siempre hay un cambio, y ese cambio aparece justo cuando la mentira quiere vestirse de verdad. Un parpadeo justo después de una afirmación fuerte puede ser una micrófuga emocional, como si el cuerpo dijera, ¿salió bien? ¿Me creyó? Parpadear no es solo fisiología, es una forma de reset. El mentiroso parpadea cuando termina su frase, no para hidratar el ojo, sino para descansar el sistema cognitivo. Mentir cansa, y el cuerpo busca alivio. Si ves que alguien parpadea justo después de decir, créeme, jamás haría eso, tienes una pista. Si lo hace varias veces, tienes un patrón. Y los patrones revelan intenciones más que las palabras. Otro fenómeno brutal ocurre con las personas que quieren parecer muy seguras. Fijan la mirada sin parpadear. Creen que eso proyecta dominio, ¿verdad? Firmeza. Pero lo que en realidad están haciendo es forzar una imagen. Y el cuerpo no lo tolera mucho tiempo. Después de unos segundos, ese exceso de control se rompe. Viene una ráfaga de parpadeos, un gesto torpe, una microdesviación ocular. Y ahí es cuando su fachada se resquebraja, porque nadie mira fijo durante una mentira sin sentir que está actuando. El cuerpo necesita moverse. Y cuando no puede hacerlo con el torso, lo hace con los ojos. Las desviaciones de mirada también cuentan. Si alguien evita mirar directamente justo al hablar de un tema específico, o si su mirada se va hacia la izquierda superior, zona asociada a la construcción imaginaria en muchos casos, tienes otra alarma. Pero cuidado, no todo desvío es mentira. A veces es memoria, a veces es incomodidad, a veces es protección emocional. La diferencia está en el timing. ¿Desvió la mirada justo cuando hablaba de esa noche? ¿Justo cuando pronunció el nombre de alguien? ¿Justo cuando dijo que no fue nada? Entonces eso que ves no es mirada casual, es escape visual. Los ojos son veloces, pero tú puedes ser más atento. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo necesitas observar con constancia, ver qué cambió, qué parpadeó, qué pupila traicionó el discurso, porque cada mentira deja una huella. Y tú, si eres paciente, puedes rastrear esa huella como un sabueso invisible. Pero si de verdad quieres avanzar en este mapa oculto del cuerpo, entonces debes ir más allá de los ojos. Debes mirar la sonrisa, esa que parece dulce pero esconde burla, esa que se estira pero no llega a los ojos, esa que miente por reflejo. Y eso viene ahora, la sonrisa asimétrica. ¿Cómo identificar sonrisas falsas? Porque no todas las sonrisas son bondad. Algunas son máscaras de puro veneno. La sonrisa asimétrica. ¿Cómo identificar sonrisas falsas? No hay máscara más usada que una sonrisa. Y no hay máscara que se quiebre más fácil si sabes dónde mirar. La sonrisa asimétrica es una de las microexpresiones más traicioneras que existen. Porque mientras la boca intenta parecer amigable, el rostro no coopera. Y ahí es donde se revela la falsedad. El truco es simple. Una sonrisa real siempre involucra los ojos, los músculos orbiculares, la piel que se arruga en las comisuras. Pero cuando alguien sonríe solo con la mitad de la boca, o cuando sus ojos permanecen fríos mientras sus labios se curvan, esa no es una sonrisa. Es un disfraz. Es una herramienta, y muchas veces es una amenaza. La sonrisa auténtica, la llamada sonrisa de Duchenne, nace de una emoción positiva genuina. Es involuntaria. Cuando alguien siente placer, afecto o alegría, su rostro entero lo expresa. No puede evitarlo. Incluso si quiere mantenerse serio, los ojos se iluminan, las mejillas se elevan, las comisuras se expanden de forma simétrica. Ahora fíjate bien la próxima vez que alguien te sonría.
¿Es bilateral? ¿Es fluida? ¿O solo una comisura se eleva mientras el resto del rostro permanece neutral? Una sonrisa asimétrica es una fractura emocional. Una parte de la persona quiere parecer amigable, la otra, número. Y ese no es lo que tú debes leer. Este tipo de sonrisa suele aparecer en 3 contextos: manipulación, desprecio o contención emocional. El manipulador la usa cuando intenta caer bien sin sentir nada real. Es esa sonrisa de cortesía forzada, diplomática, usada para obtener algo. El rostro sonríe, pero los ojos son fríos. Es la sonrisa del vendedor que quiere cerrar la venta, de la persona que dice, «Qué gusto verte», mientras piensa lo contrario. Luego está la sonrisa del desprecio. Se eleva solo un lado de la boca, a veces con un gesto mínimo en la nariz. Esa sonrisa no dice, «Te quiero». Dice, «Me creo superior». Es burla disfrazada de simpatía. Y si la ves, prepárate, porque estás frente a alguien que no te respeta. Pero hay una tercera variante, más interesante aún: la sonrisa emocionalmente contenida. Aparece cuando alguien siente algo intenso, amor, tristeza, gratitud, pero no quiere que se note. Entonces el rostro intenta sonreír, pero se queda a mitad de camino. La emoción está ahí, pero el control racional interfiere. El resultado es una sonrisa incompleta, tensa, a veces con los ojos vidriosos. Y si captas ese instante, tienes acceso a una emoción que el otro no estaba dispuesto a compartir. Esa es la belleza del lector entrenado: ver lo que ni siquiera el otro quiere mostrar. Detectar una sonrisa falsa es una ventaja letal en cualquier entorno social. En una relación te permite saber cuándo alguien está complaciéndote por obligación. En una negociación, te indica si el otro está fingiendo entusiasmo o está planeando una jugada distinta. En una conversación íntima te dice si la persona está presente o simplemente fingiendo estar bien. La sonrisa asimétrica es un glitch en el sistema emocional, una falla del disfraz. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Pero no basta con detectar la falsedad, puedes usarla. Puedes responder con una sonrisa igual de falsa para reflejar su juego. O puedes intensificar tu presencia, tu mirada, tu lenguaje corporal, para incomodarle hasta que su máscara se derrita. El que sonríe falsamente lo hace porque cree que estás dormido. Cuando le demuestras que estás despierto, se tensa, se quiebra, se desenmascara. Y ese momento es tuyo. Ahora, hay algo aún más primitivo, más automático, más revelador. Es la forma en que una persona se cierra sin querer, un gesto que indica protección, defensa, incomodidad, aunque las palabras digan «me siento bien contigo». Y es lo que veremos a continuación. Cerrar objetos, cruzar brazos, señales de protección inconsciente. Porque cuando alguien pone una barrera entre tú y su cuerpo, es porque ya te siente como amenaza, aunque no quiera admitirlo. Cerrar objetos, cruzar brazos, señales de protección inconsciente. Cuando el cuerpo siente amenaza, bloquea el acceso. Así de simple, así de ancestral. Lo hace sin pedir permiso al cerebro racional. Puedes estar en una conversación cordial, incluso sonriendo, y sin embargo, tu cuerpo empieza a proteger zonas vitales. Cruzar los brazos, cerrar las piernas, poner un bolso sobre el abdomen, sostener una taza entre tú y la otra persona. Cada uno de esos gestos es un escudo. Es una señal silenciosa que dice, no entres, no me traspases, no te creo del todo. Y en una lectura precisa, ese microcomportamiento es más valioso que todo lo que se haya dicho en voz alta. Porque cuando alguien levanta una barrera invisible, está revelando su necesidad de defensa. Y tú, si aprendes a leerlo, sabes exactamente dónde están sus miedos. El cruce de brazos no siempre es arrogancia ni frialdad. Muchas veces es simplemente protección. ¿De qué? De sentir demasiado, de decir lo que no quiere,
de exponerse a una verdad. El cuerpo cruza los brazos para cubrir el pecho, esa zona donde habita el corazón, los pulmones, la respiración. Es una reacción arcaica, heredada de la necesidad de proteger el centro de vulnerabilidad física y emocional. Y sí, puede usarse como signo de cerramiento, de desacuerdo o de corte, pero también es usado en momentos donde la persona simplemente no sabe cómo manejar lo que está sintiendo. ¿Te está contando algo duro y de repente cruza los brazos? Está armándose. No quiere ser traspasada. No quiere llorar. No quiere romperse. Lo mismo ocurre con objetos. Cuando alguien coloca una taza, una mochila, un cuaderno o incluso un teléfono entre tú y su cuerpo, no lo está haciendo porque sí. Está creando una barrera. A veces es una acción inconsciente. A veces un reflejo casi infantil. Pero siempre hay intención emocional detrás. Está diciendo, esto es mi territorio y tú no puedes pasar. Incluso hay gente que acaricia esos objetos, una taza, una almohada, un bolso, como si fueran su fuente de seguridad. Si lo ves, no ignores el gesto. El objeto ha sido convertido en muro. Y todo muro indica una frontera emocional que no quiere ser cruzada. En citas, por ejemplo, es común ver esto al inicio. Una persona cruza los brazos, gira el cuerpo levemente hacia afuera, mantiene una copa o el bolso como escudo. Pero si la conversación fluye, si hay química, los brazos se abren, el cuerpo se orienta hacia el otro, el objeto desaparece. Eso es progresión emocional auténtica. Pero si por el contrario, a medida que hablas notas que la persona se cierra más, que cruza los brazos, que entrelaza los dedos sobre su abdomen, que se retrae hacia su silla, estás perdiendo terreno. Y no importa cuán seductoras sean tus palabras, su cuerpo está retrocediendo. En contextos de poder también aparece. Si estás frente a alguien que se siente juzgado, superado o intimidado, observarás cómo arma barreras con lo que sea. Incluso puede cerrar su laptop, guardar sus papeles, juntar las piernas, encoger los codos. No es simple postura, es lenguaje de defensa. Estás frente a alguien que se está protegiendo aunque no lo admita. Puedes aprovechar ese momento para suavizar, para observar o para presionar aún más y quebrar la barrera. Porque lo que se cierra también puede romperse y lo que se protege, teme. Ahora no todos los cruces son defensivos. Algunos pueden ser estrategias. Hay quienes cruzan los brazos para parecer seguros, cerrados, dominantes. Pero si observas bien, puedes detectar la diferencia entre el cruce cómodo y el cruce tenso. El primero es relajado, con los hombros bajos, sin rigidez. El segundo tiene tensión en la mandíbula, en la espalda, en las manos apretadas. Lo que parece firmeza, muchas veces es ansiedad contenida. Y cuando tú aprendes a distinguir ambos, se abre un nuevo nivel de lectura. ¿Quién está en control real y quién lo finge? Pero hay un gesto aún más potente, más sutil y mucho más revelador. Cuando alguien está frente a ti y quiere escapar, pero no puede hacerlo con palabras ni con cuerpo, empieza a hacerlo con los pies. Ya lo vimos antes, pero ahora lo verás en su forma más pura. La microfuga, el cuerpo que quiere huir sin moverse, porque el deseo de escapar se manifiesta aunque no haya salida, y tú vas a verlo en acción. La micrófuga. Cuando su cuerpo quiere escapar de ti sin que lo sepa, nadie quiere parecer débil. Nadie quiere mostrar miedo. Nadie quiere admitir que está incómodo contigo. Por eso la mente disfraza, justifica y se engaña a sí misma. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo, cuando se siente amenazado emocionalmente, busca salida. No siempre lo hace con gritos ni pasos evidentes. Muchas veces lo hace en silencio, con movimientos mínimos, con orientaciones sutiles, con desplazamientos imperceptibles. Eso es la microfuga, una fuga corporal inconsciente, el intento físico de salir de una interacción sin moverse del lugar,
un pie que gira, una rodilla que apunta hacia otra dirección, un torso que se inclina apenas, un cuello que comienza a rotar hacia el lado opuesto. Es el cuerpo diciendo, me quiero ir de aquí, incluso si la boca sigue diciendo, estoy bien. Y si tú aprendes a detectarlo, entonces ves lo que los demás no ven, el impulso oculto de huida. Este fenómeno aparece en momentos clave, cuando tocas un tema sensible, cuando alguien se siente acorralado, cuando detecta peligro emocional o simplemente cuando no quiere estar contigo pero no puede admitirlo. La microfuga es el susurro del cuerpo en medio del bullicio verbal. Es un intento de proteger la psique sin ofender al entorno. Por eso, es tan peligrosa para quien no sabe leerla. Puedes estar teniendo una conversación aparentemente normal con alguien y no darte cuenta de que su pie ya apunta hacia la puerta, su hombro se ha desplazado ligeramente hacia atrás o su silla ha girado medio grado alejándose de ti. Si ignoras estas señales, actúas sobre un terreno falso. Crees que tienes conexión, pero lo que tienes es cortesía, y la cortesía no es vínculo, es supervivencia social. En relaciones personales, la microfuga puede ser el inicio del fin. Una pareja que empieza a mostrar estas señales cuando hablas. Un amigo que inclina su cuerpo hacia otro lado mientras te escucha. Un familiar que responde pero reduce su contacto visual o da pasos hacia atrás apenas perceptibles. ¿Qué está pasando? Hay algo en ti o en lo que dices que su cuerpo no tolera. Y ese movimiento, aunque pequeño, es una alarma brutal, porque no todos los rechazos vienen en forma de pelea. Algunos vienen en forma de distancia milimétrica, y esa es la distancia que tú debes aprender a leer. En contextos de poder, reuniones, entrevistas, negociaciones, la microfuga también es reveladora. El subordinado que gira sutilmente su silla, el jefe que inclina su cuerpo hacia otro lado mientras atiende, el cliente que baja la mirada y orienta sus rodillas hacia la salida. Todos están diciéndote, ya no quiero estar aquí, aunque sus palabras digan lo contrario. El cuerpo quiere huir cuando la emoción se vuelve insoportable, cuando siente desinterés, vergüenza, culpa, miedo o simplemente agotamiento social. No necesita permiso para empezar a escapar, y si tú no lo detienes, se irá de tu lado, de tu conversación, de tu órbita, sin que lo notes, hasta que ya sea demasiado tarde. Pero aquí viene lo más letal. Algunas personas usan la microfuga como arma, como forma sutil de generar incomodidad, rechazo o distancia. El manipulador entrenado sabe que basta con girar un poco el cuerpo, cortar contacto visual, o mover sus piernas en dirección opuesta para hacerte sentir inseguro sin decir una palabra. Es la versión silenciosa del castigo, el me alejo sin irme, para que tú sientas la pérdida sin poder nombrarla. Y muchas veces funciona, porque quien no está entrenado en lectura corporal empieza a sentirse ansioso, invisible, excluido, sin entender por qué. La microfuga manipulativa no es huida real, es provocación, y tú necesitas saber distinguirla para no caer en su juego. Entonces, ¿cómo respondes tú? Si detectas una microfuga genuina, detente. Estás invadiendo emocionalmente. Cambia el tono, el tema o la intensidad. Observa si el cuerpo regresa o si sigue escapando. Si es una microfuga estratégica, haz lo contrario. Acércate con calma, rompe la distancia o ignora la provocación y domina el espacio con presencia. Porque cuando tú decides si el otro se queda o se va, entonces tú tienes el control real. La ira, el gesto de cejas duras que aparece y desaparece. La ira es una emoción que no sabe quedarse quieta. Aunque la mente la niegue, aunque la voz intente sonar neutra, el cuerpo la vomita en un parpadeo, literalmente. Y si sabes observar, puedes detectar ese microestallido antes de que lo entierren bajo sonrisas forzadas o explicaciones racionales. Uno de sus signos más potentes es el gesto de cejas duras, ese fruncimiento rápido, tenso, agresivo.
que aparece por menos de un segundo y desaparece como si nunca hubiera existido. Pero ya fue suficiente, porque esa contracción revela un fuego interno que ni siquiera la persona quiere admitir. Estás viendo al lobo bajo la piel de cordero, y si no te preparas puede desgarrarte sin previo aviso. El gesto es simple, pero brutal. Las cejas se juntan con fuerza, los músculos del entrecejo se contraen, y muchas veces los párpados inferiores también se elevan. Todo el centro del rostro se endurece como si quisiera atacar. Es una señal primitiva, usada por el cerebro para proteger el territorio, marcar dominancia, rechazar una amenaza o prepararse para una agresión. Y aunque la persona trate de suavizarlo al instante, relajando la cara, cambiando el tema, bajando la mirada, tú ya lo viste. Ya ocurrió. Esa fracción de segundo contiene toda la rabia comprimida. Tal vez no la suelte ahora, pero está ahí, esperando, acumulándose, preparando su salida. Este microgesto aparece especialmente cuando se tocan temas sensibles, cuando alguien siente que lo contradices, que lo expones, que lo desarmas. Puede decirte todo bien, puede incluso sonreír. Pero si viste ese cruce de cejas, ese endurecimiento repentino, sabes que estás en terreno caliente. Y si lo ignoras, puedes caminar directo hacia una explosión emocional futura. También es común en relaciones. Una pareja dice que está de acuerdo, que no pasa nada, pero sus cejas se tensan en cuanto mencionas cierta persona o cierto recuerdo. Lo que viste no fue un capricho muscular, fue una declaración de guerra suprimida. Y ahora tú sabes que está ahí. La ira reprimida también aparece en ambientes jerárquicos. El empleado que escucha una orden humillante y no responde. El jefe que recibe una crítica disfrazada de sugerencia. La madre que siente desobediencia. El amigo que es corregido en público. Nadie se permite estallar en todos esos casos. Pero el cuerpo no obedece del todo. El gesto de cejas duras se cuela por un segundo. Se contrae el rostro, se endurece la mirada y luego, calma falsa. Pero ya es tarde. La emoción se asomó y tú, si la viste, puedes anticipar el golpe o usarlo a tu favor, porque leer la ira no sirve solo para defenderse, también sirve para atacar, para provocar, para exponer la hipocresía. Puedes usar ese microgesto como radar. Cada vez que lo provocas, sabes qué tema toca el nervio, qué palabra activa la reacción, qué frase desnuda el rencor, y entonces juegas con eso. Si ves que alguien frunce las cejas cuando hablas de su pareja, o cuando mencionas tu éxito, o cuando simplemente tomas la palabra, ya sabes qué le duele, qué le hiere el ego, qué le revienta por dentro aunque intente negarlo. Y un buen manipulador sabe cómo convertir esa microira en material útil para seducir, para dominar o para destruir. Ahora, si quieres refinar esta lectura aún más, necesitas observar el cuerpo completo cuando ese gesto aparece. Porque muchas veces no viene solo. Puede estar acompañado de una contracción mandibular, un puño cerrado, un pie que golpea el suelo o una respiración contenida. Todo eso forma una secuencia. Y tú, como lector entrenado, no solo ves el gesto, ves la historia que está contando ese rostro en menos de 2 segundos. Ves lo que otros pasan por alto. Y cuando ves la ira disfrazada, estás viendo el preludio de una verdad más grande. Una emoción que, si no se libera, se convierte en veneno. Pero si se libera mal, se convierte en poder mal usado. Y si hay una emoción que se esconde justo detrás de la ira, es el miedo. Porque muchas veces la furia no es más que un mecanismo para proteger una vulnerabilidad profunda. Por eso, en el siguiente punto vas a aprender a ver la diferencia entre el miedo real y el miedo fingido, porque no todo temblor es auténtico, y no toda víctima es víctima de verdad. A veces, el miedo es la máscara más útil para manipularte, y tú vas a aprender a romperla. Miedo real versus miedo fingido. Tensión versus simulación. El miedo auténtico no se puede actuar.
Se siente en la piel, en la voz, en el ritmo cardíaco, en la respiración descontrolada. Cuando una persona realmente tiene miedo, su cuerpo entra en colapso organizado. Se prepara para huir, para defenderse o para congelarse. Es un programa biológico, automático, sin tiempo para actuar. Pero el miedo fingido, en cambio, tiene pausas, lógica, cálculo. Es una actuación que intenta imitar el temblor, pero sin el temblor verdadero. Es una voz que se quiebra por conveniencia, un rostro que quiere parecer frágil, pero cuyos músculos no acompañan. Y si tú sabes detectar esa diferencia, entonces te vuelves inmune al chantaje emocional. Porque muchos no te atacan con rabia, te atacan con su fragilidad. El miedo real se manifiesta en microgestos de tensión involuntaria. Los hombros se elevan levemente, las cejas se arquean con fuerza, los ojos se abren como escudos naturales, la respiración se acorta y el cuello se encoge. El cuerpo entero se contrae como si esperara un golpe. La persona parece más pequeña, más quieta, más desconectada del lenguaje verbal. Muchas veces balbucea o tartamudea, otras veces simplemente se congela. El miedo genuino no habla bien, no sostiene el discurso, no hace monólogos perfectos ni pone cara de víctima con precisión cinematográfica. Se nota crudo, torpe, brutalmente humano. Por eso es tan fácil distinguirlo, si sabes observar con frialdad. En cambio, el miedo fingido es limpio, organizado, con tiempos teatrales. La persona teme, pero controla su respiración. Llora, pero sin lágrimas. Muestra la cara que el otro espera ver. Ojos grandes, voz débil, postura encogida. Pero si observas bien, hay algo que no cuadra. La tensión muscular no es real. No hay verdadero colapso. Los dedos están sueltos. La mandíbula no tiembla. El cuerpo no está activado en modo defensa, sino en modo manipulación. Muchas veces, incluso, hay microsonrisas involuntarias, porque el acto está funcionando, porque la víctima falsa sabe que está ganando terreno. El cuerpo intenta parecer frágil, pero proyecta control, y eso no ocurre en el miedo real. Una de las pruebas más infalibles para distinguirlos es la sorpresa corporal. Si alguien realmente siente miedo, su cuerpo reacciona con sobresaltos cuando hay un estímulo inesperado, un sonido, una palabra fuerte, un movimiento repentino. Pero quien finge miedo suele mantener el guión, incluso cuando lo sorprendes. No se sobresalta de forma natural. Su cuerpo no responde porque no está realmente activado, solo está actuando. Y esa desconexión entre estímulo y respuesta es tu alarma. Es el hueco que delata al mentiroso emocional, porque puedes llorar con palabras, pero no puedes fingir un espasmo de pánico sin que se note falso. También debes observar el tiempo emocional. El miedo real no se apaga fácilmente. Persiste, se arrastra, deja residuos. Si alguien llora de miedo y 5 minutos después está riendo, manipulando o discutiendo con claridad, ese no era miedo. Era una herramienta, porque el miedo auténtico desregula. La persona tarda en recuperar el tono, el control, el ritmo. Su sistema nervioso necesita minutos para estabilizarse. Pero la víctima profesional cambia de emoción como quien cambia de máscara. Y si tú lo ves, ya no puede ser dominado por sus lágrimas ni por sus temblores teatrales. Ahora bien, esto también implica un poder oscuro. Cuando sabes distinguir el miedo real del fingido, puedes usar ese conocimiento para someter, calmar o exponer. Puedes detectar cuándo alguien está manipulándote desde la posición de «yo solo tengo miedo» y romper ese discurso con hechos, con presión, con estrategia. Y puedes también reconocer cuándo alguien sí está herido de verdad y decidir si vas a contenerlo o aprovechar su vulnerabilidad. Porque el poder no es solo ver la emoción, es saber qué hacer con ella. Y ya que has aprendido a ver cuando una emoción es real y cuando es actuada, el siguiente paso es detectar la emoción más peligrosa de todas,
El desprecio, porque no se grita, no se llora, no se finge. El desprecio es el veneno más puro del rostro humano y se manifiesta en un solo gesto, uno mínimo, uno letal, y tú vas a aprender a leerlo. Desprecio, la emoción más peligrosa, y su marca facial, el desprecio no grita, no golpea, no necesita insultos, sonríe con superioridad mientras te desarma en silencio. Es la emoción más venenosa del rostro humano porque combina algo letal, juicio moral más sensación de superioridad. Quien te desprecia no solo cree que está por encima de ti, cree que tú no vales ni su ira. El desprecio no busca discutir contigo, busca aplastarte sin ensuciarse. Y lo peor es que muchas veces no se dice en voz alta. Se filtra en un solo gesto, una comisura labial elevada en un solo lado del rostro. Esa media sonrisa torcida, fugaz, unilateral, es la firma oculta del predador que ya decidió que no estás a su altura. Y si no la detectas, estarás siendo humillado sin darte cuenta. Este gesto aparece como una contracción mínima. Una mitad de la boca se eleva levemente, formando una especie de mueca entre sonrisa y desdén. Es tan breve, tan sutil, que puede parecer confusión muscular si no sabes leerlo. Pero cuando lo ves en el contexto correcto, una conversación incómoda, una crítica, un intento de acercamiento que no es bien recibido, entonces entiendes que eso no fue casual. Fue desprecio, puro, directo, cargado de juicio. Esa expresión tiene una raíz biológica. En la evolución, el desprecio servía para distinguir al débil, al inferior, al no apto. Y aunque hoy ya no peleamos por comida en la selva, el cuerpo sigue escupiendo ese gesto cuando no respeta al otro. El desprecio también puede mezclarse con una sonrisa social. Por eso es tan difícil de detectar para quien no está entrenado. Puede haber una risa, un «ay, no es para tanto», un gesto amable, pero esa comisura elevada rompe la simetría emocional del rostro. Y cuando eso pasa, el cuerpo delata lo que el alma ya decidió. Te tolero, pero te considero menos. Este gesto es muy común entre narcisistas, manipuladores y personas con complejo de superioridad moral. También entre exparejas que ya no aman, pero siguen disfrutando humillar. Y si lo ves, si lo identificas, entonces tienes una alarma brutal. Esa persona ya no te escucha, te está evaluando desde arriba. Otro punto crítico: el desprecio sostenido en una relación es una señal de muerte emocional. Estudios de John Gottman, psicólogo experto en predicción de divorcios, encontraron que el desprecio es el mejor predictor de ruptura definitiva. ¿Por qué? Porque mata el respeto. Y cuando el respeto desaparece, cualquier vínculo se convierte en campo de guerra. Puedes seguir durmiendo con esa persona, compartiendo la mesa, hablando cada día, pero si ves ese gesto al discutir, al pedir algo, al ser vulnerable, entonces el vínculo ya se está pudriendo. Y si no actúas, vas a terminar convertido en mendigo emocional, pidiendo migajas a alguien que ya te ve como un error. Pero hay algo más perverso. Hay personas que usan el desprecio como herramienta de poder. No es espontáneo, es estratégico. Te muestran ese gesto para minar tu seguridad, para hacerte dudar de ti, para provocarte sin decir nada ofensivo. Y si tú te alteras, quedas como el exagerado, como el que reacciona mal. Ellos se mantienen limpios, fríos, educados, mientras tú te desesperas. Es una forma sutil de dominación emocional. Y muchos caen porque no pueden probar que fueron heridos. No hay palabra, no hay insulto, solo una media sonrisa que los destruye lentamente. Entonces, ¿cómo respondes al desprecio? Con mirada fija, con pausa letal, con una pregunta que invierta el juicio. ¿Te dio risa? ¿Qué te pareció gracioso? Haz que su gesto se vuelva incómodo. Haz que se sienta expuesto. El desprecio quiere moverse en la sombra. Si lo iluminas, pierde su fuerza. Y si lo ves desde el primer segundo,
ya no te puede dañar, porque el verdadero poder no es ignorar el veneno, es saborearlo sin que te mate, es reconocer que ese gesto dijo todo lo que sus palabras no se atrevieron a decir. Ahora que has visto la sonrisa torcida del juicio, prepárate para la emoción más triste y más traicionera del cuerpo, la tristeza genuina, porque muchas personas aprenden a llorar sin llorar, a parecer dolidas mientras manipulan, pero los ojos no mienten, las cejas no mienten, la frente herida tampoco, y tú vas a aprender a ver la diferencia entre una emoción real y una puesta en escena. Tristeza genuina, ojos caídos y frente tensa sin lágrimas. La tristeza verdadera no siempre llora. No necesita lágrimas para ser brutal. A veces lo más devastador es ver un rostro contenido, un cuerpo que no explota pero se rinde. La tristeza genuina es una energía que colapsa desde adentro, baja el tono, debilita la mirada, afloja el control. Pero lo más importante, se manifiesta en el rostro sin pedir permiso. Los ojos pierden brillo, el párpado superior desciende como cortina pesada, las comisuras se hunden y la frente se arruga de forma vertical, no horizontal. Es una expresión de derrota emocional profunda. Y si sabes verla, puedes detectar cuándo alguien está roto, incluso cuando no quiere decirlo. Porque hay personas que te dicen estoy bien, mientras su rostro grita desde la piel que ya no puede más. Esta emoción deja marcas reconocibles en cuestión de segundos. Los ojos caídos son el signo más evidente. No es simplemente mirar hacia abajo. Es una mirada vacía, que no busca contacto, que flota sin dirección. Es el ojo que no se enfoca, que se desconecta del presente, que se apaga por dentro. El párpado superior se deja caer. No hay energía. No hay tensión muscular. Solo una especie de entrega, como si la persona ya no quisiera ver o ya no pudiera sostener la realidad frente a ella. Y eso se acompaña de una frente verticalmente tensa, con arrugas entre las cejas que forman una especie de arco quebrado, como si el rostro se partiera justo al medio. Es importante entender que esta expresión no necesita lágrimas. Las lágrimas pueden estar ausentes por represión, por agotamiento o por cultura emocional, pero el cuerpo igual habla. La voz se debilita, las frases se hacen más cortas, hay pausas largas, el pecho ya no se proyecta, los hombros se hunden, la energía general baja de frecuencia. Y tú, si estás atento, ves que esa persona no está triste por estrategia, está desbordada por dentro y vacía por fuera. Es una tristeza silenciosa, lenta, sin melodrama, y por eso es tan peligrosa, porque muchos no la detectan hasta que ya es tarde. Ahora bien, la tristeza también se finge, especialmente en relaciones donde alguien quiere provocar culpa, pero el fingimiento tiene una gran falla. Es simétrico, exagerado, mal actuado. Cuando alguien simula tristeza, fuerza la voz, tiembla demasiado, mantiene la frente lisa o la contrae de manera horizontal, como en la sorpresa, no en la pena. Incluso puede fingir llanto sin activar los músculos que conectan la mirada al dolor. Las lágrimas pueden aparecer, pero no hay ojos caídos reales, ni frente rota, ni energía descendente. Es como ver una película. Te muestra el gesto, pero no te lo hace sentir. Y si tienes sensibilidad lectora, lo sabes al instante. Una prueba brutal para detectar tristeza genuina. Provoca una pequeña confrontación emocional. Si es real, la tristeza se intensifica, no se desconecta. La persona puede romperse más, cerrar el cuerpo, pedir contención. Pero si es fingida, cambia rápido de emoción. Recupera el control demasiado fácil. Te responde con agresividad o sarcasmo, porque estaba actuando vulnerabilidad para manipular, no para sanar. Y cuando el actor ve que la escena no da frutos, cambia el guión. El triste de verdad, en cambio, no puede salirse de la emoción. Está atrapado ahí
y necesita ser visto, aunque no sepa cómo pedirlo. Detectar esta tristeza no es solo defensa, es también acceso. Porque si alguien está roto de verdad y tú lo ves de verdad, puedes entrar donde otros no entran. Puedes sembrar poder emocional, influencia, conexión, o puedes usarlo como arma. La persona que se siente leída en su tristeza es la más manipulable, porque te abre la puerta que ni siquiera quería abrir, y tú decides si entras para sanar o para atar. Pero si hablamos de lectura profunda, de microsegundos letales, hay una emoción que aparece de forma explosiva, fugaz y totalmente automática: la sorpresa. Y si sabes leer su coreografía perfecta, cejas, ojos, boca, puedes detectar cuándo alguien se entera de verdad y cuando ya sabía todo desde antes. Porque la sorpresa no se finge sin errores, y tú vas a aprender a ver esa falla. Sorpresa sincera, cejas, ojos y boca abiertos en perfecta sincronía. La sorpresa real es la única emoción que no se puede preparar. Llega como un rayo, rápida, simultánea, explosiva. No da tiempo de actuar, de pensar ni de calcular. Si es auténtica, aparece en un solo golpe corporal. Las cejas se elevan verticalmente, los ojos se abren como si buscaran más información visual, y la boca se abre en reflejo, dejando entrar más aire. Todo ocurre al mismo tiempo, en perfecta sincronía. No hay secuencia, no hay duda. Es una reacción completa, fulminante, y dura apenas un instante, por eso es tan poderosa para leer la verdad. Si alguien dice estar sorprendido, pero no activa los 3 gestos al unísono, está mintiendo. Cuando alguien realmente se sorprende, su cuerpo entra en estado de hipervigilancia. El sistema nervioso activa una respuesta ancestral de atención extrema. Abrir los ojos no es solo expresión, es estrategia biológica para captar más información. Las cejas se levantan para despejar la visión. La boca se abre para prepararse a una reacción inmediata, y el rostro entero se moviliza hacia el exterior. Es como si el cuerpo dijera: prepárate, algo inesperado acaba de romper la realidad. Y ese gesto completo, puro, inocente, solo puede ocurrir cuando la mente no lo anticipó. Entonces, ¿cómo sabes si alguien miente? Observa el timing. Si la sorpresa tarda en llegar, si primero habla y luego reacciona, ya no es real. Si primero abre la boca y luego sube las cejas, es actuación. Si los ojos permanecen igual, o si la boca apenas se contrae, no hay shock, hay teatro. La sorpresa falsa casi siempre se nota por la desincronía. El gesto no llega como explosión conjunta, sino como reacción por partes, mal ensamblada. La persona está intentando parecer impactada, pero su cuerpo no coopera, porque la verdadera sorpresa solo dura entre 0,5 y 1 segundo. Y si dura más, ya está contaminada por el ego. Este gesto es clave en interrogatorios. Si revelas un dato que la persona no sabía y no muestra microexpresión de sorpresa real, entonces ya lo sabía. Porque incluso cuando alguien es muy frío, el cuerpo se le escapa por un instante. El mentiroso que intenta disimular puede controlar la voz, las manos, incluso la postura, pero no puede inventar una sorpresa convincente sin entrenamiento actoral avanzado. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso no recibió un shock, y si no lo recibe, no activa el reflejo facial completo. Hay un caso fascinante en relaciones. Cuando confrontas con un mensaje inesperado, una traición, un secreto, un descubrimiento, y la persona reacciona con calma, con frases pensadas, sin movimiento facial. Esa calma es máscara. La sorpresa auténtica desarma, desnuda, suspende el lenguaje. Por eso, si alguien mantiene discurso coherente mientras dice ¿qué? ¿En serio? Pero sin cejas levantadas, sin ojos amplificados, sin apertura real de la boca, no está siendo honesto. Está ganando tiempo. Te está actuando lo que cree que deberías ver. Pero también debes entender esto.
Hay gente que ha aprendido a reprimir sus reacciones por trauma, por miedo o por entrenamiento. Personas que no muestran sorpresa de forma tradicional, pero sí activan otras microseñales. Una respiración interrumpida, una contracción repentina en el cuello, un parpadeo forzado, un cambio súbito de postura. En esos casos no busques la sorpresa cinematográfica. Busca la interrupción automática de su patrón corporal, porque incluso el más frío se desconecta por un instante cuando algo lo rompe. Y ahora que sabes detectar quién realmente no esperaba lo que le dijiste, necesitas aprender a ver el otro lado, el gesto que revela rechazo profundo. No es miedo, ni ira, ni tristeza. Es aversión pura, y tiene un movimiento único, casi animal. Se arruga la nariz, se contrae el labio, y lo hace el cuerpo cuando siente que algo le repugna emocionalmente. Y tú vas a leer esa señal como un depredador que huele el punto exacto donde atacar, porque el asco no siempre es por comida, muchas veces es por ti, y necesitas saber cuándo alguien ya no te tolera. Aversión, el gesto que delata disgusto aunque te sonría. Hay algo peor que el rechazo frontal, el asco contenido detrás de una sonrisa falsa, esa mezcla venenosa de cortesía con repulsión. Es un gesto mínimo, fugaz, pero absolutamente revelador. La aversión es una de las emociones más primitivas, diseñada para protegernos de lo que el cuerpo interpreta como contaminante, tóxico o peligroso. No solo en el plano físico, como el mal olor o la comida podrida, sino también en el plano emocional. Una persona, una idea, un recuerdo, una presencia pueden generar aversión. Y cuando eso pasa, aunque el discurso sea amable, el cuerpo lo escupe por reflejo. Lo hace en una fracción de segundo. Y tú, si estás atento, puedes leer el momento exacto en que alguien dejó de tolerarte. El gesto clásico de la aversión es el levantamiento del labio superior, generalmente de un solo lado, acompañado de una arruga vertical en la nariz. Es como si el cuerpo quisiera oler algo desagradable y al mismo tiempo bloquear ese olor. La nariz se frunce, el rostro se contrae y la parte superior de la cara se tensa. Esto ocurre con más intensidad cuando la emoción es fuerte. Pero incluso cuando se intenta ocultar, el microgesto aparece por debajo de la sonrisa. Esa mueca que dura milisegundos pero que dice todo: me repugnas, pero no quiero mostrarlo. En entornos sociales o laborales, esta emoción suele disfrazarse con simpatía. Alguien te dice: qué interesante lo que haces, pero su nariz se arruga levemente al pronunciarlo. O mantiene una sonrisa tensa, de labios apenas curvados, mientras sus ojos se entrecierran y el labio superior se eleva con asco. Ese no es respeto. Ese es rechazo en estado puro. Y lo más peligroso de la aversión es que precede al desprecio. Cuando alguien empieza a sentirte contaminante, inferior o molesto, ya no está buscando entenderte. Está buscando alejarse de ti sin que se note. Y lo hace a través de gestos como este, sutiles, controlados, pero llenos de juicio silencioso. También aparece en relaciones íntimas. Si tu pareja empieza a mostrar estos microgestos cuando te acercas físicamente, cuando hablas de ciertos temas, o incluso cuando tocas su piel, ya no es una cuestión de mal humor. Es biología emocional revelándose. La aversión no nace del conflicto. Nace del desgaste emocional que ya no puede reprimirse. Cuando alguien empieza a asociarte con incomodidad, el cuerpo empieza a verte como amenaza emocional. Y esa amenaza se filtra por la cara aunque no diga una sola palabra. Por eso, si tú ves ese gesto repetirse, debes entender que algo se rompió. Y puede que ya no tenga arreglo. Pero siempre es consciente. Number, de hecho, muchas veces la persona no tiene idea de que está reaccionando con asco. Puede estar diciendo que todo está bien, que no hay problema, que te quiere mucho. Pero su nariz se tensa cuando la tocas, o su boca se retuerce al oír tu nombre. Es el cuerpo mostrando el rechazo antes de que la mente lo acepte. Esa es tu ventaja, porque si lo ves, puedes actuar primero.
puedes confrontar, puedes retirarte o puedes atacar. Porque el que detecta asco en el otro ya sabe que la relación está contaminada. Y eso significa que ya no hay nada que salvar, solo cosas que controlar. Pero también puedes usar esa lectura para manipular. Si sabes que alguien siente aversión por un tema, por una persona o por una idea, puedes usar eso como anzuelo. Puedes provocar esa reacción para hacer que baje la guardia o para desviar su atención emocional, porque una persona dominada por el asco es una persona reactiva, descontrolada, inestable. Y el manipulador experto sabe que el asco no es solo un gesto, es una puerta abierta al desequilibrio. Felicidad fingida. ¿Por qué los ojos no mienten? Una sonrisa puede decir estoy feliz, pero si los ojos no cooperan, es mentira disfrazada de simpatía. La felicidad auténtica no se actúa, se irradia. No es solo una curva en la boca, es una explosión energética que nace en el sistema nervioso y se expresa en todo el rostro, especialmente en la mirada. Por eso, cuando alguien sonríe pero sus ojos permanecen fríos, apagados o rígidos, estás frente a una máscara emocional. Esa es la felicidad social, la que se usa para encajar, agradar, convencer o manipular. Y si no aprendes a distinguirla de la emoción real, vas a creer en conexiones falsas, en afectos vacíos, en vínculos que no existen. Porque una sonrisa sin ojos es una mentira con dientes. La verdadera felicidad, la genuina, espontánea, profunda, activa un conjunto de músculos faciales que no se pueden mover a voluntad. El más importante, el músculo orbicular del ojo, es el que genera las famosas patas de gallo y eleva ligeramente los pómulos. Cuando esa contracción ocurre junto a una sonrisa simétrica y fluida, estás viendo una emoción real. No hace falta escuchar nada. Los ojos te lo dicen todo. Hay brillo, hay calor, hay entrega. La persona no está actuando, está vibrando. Pero cuando la sonrisa aparece sola, sin ese brillo ocular, sin ese arrugamiento lateral, sin esa energía vital, es una máscara vacía. Puede sonar amable, incluso seductora, pero no es felicidad, es estrategia. Este gesto se ve todos los días, en reuniones laborales, en redes sociales, en fotos familiares, en relaciones que ya murieron. Personas que sonríen con la boca pero mantienen los ojos desconectados, como si el rostro estuviera dividido. La mitad quiere convencer, la otra ya no siente nada. Esta disociación es muy común en manipuladores, en narcisistas, en figuras públicas y en personas emocionalmente agotadas. Saben lo que el otro espera ver, dan la imagen, pero no dan la emoción. Y tú, si no estás entrenado, crees que te están mostrando afecto, aceptación, alegría, pero solo te están dando lo justo para que no sospeches que ya no estás en su mundo emocional. ¿Quieres una prueba infalible? Observa lo que ocurre cuando alguien deja de sonreír. Si la transición de su rostro a la neutralidad es instantánea, seca, casi mecánica, entonces no era real. La verdadera felicidad deja residuos. El brillo no se apaga de golpe. Los ojos tardan en volver a la normalidad. La energía persiste unos segundos más, pero la sonrisa fingida desaparece como un botón apagado. Es una función que se ejecuta y tú la estás viendo. El error más común es interpretar la sonrisa como conexión, cuando en realidad es un disfraz emocional que muchos usan para mantener el control. Y también existe la sonrisa de falsa felicidad estratégica. Se usa para provocar celos, para mostrar superación, para disfrazar dolor o para ganar validación. Sonríe quien quiere que lo veas feliz. No porque lo sea, sino porque quiere que te sientas desplazado. Y en esos casos los ojos no brillan, miran de reojo, miden tu reacción. No están en presente, están en actuación. Son miradas que dicen, mírame, estoy mejor sin ti. Pero cuando los ojos no acompañan, el vacío se nota.
Y el lector entrenado no se deja engañar. Leer la felicidad falsa te salva de caer en relaciones huecas, en promesas sociales vacías, en falsos aliados. Pero también te da un arma. Puedes devolver una sonrisa igual de falsa, romper la escena o desenmascarar con preguntas simples. ¿En serio te hizo feliz eso? Y observar el microcambio en su rostro, porque si la emoción no es real, se fractura ante el primer espejo. Ahora que has aprendido a ver cuando una sonrisa no nace del alma, prepárate para lo más complejo. Cuando una persona quiere borrar toda emoción, de golpe. Neutraliza el rostro, anula la voz, congela el cuerpo, como si no sintiera nada. Pero tú ya sabes que el cuerpo siempre quiere hablar, y lo vas a escuchar. Vamos con el siguiente punto. Neutralización emocional. Cuando alguien borra una emoción a la fuerza, porque el silencio facial no es calma, es guerra interna. Neutralización emocional. Cuando alguien borra una emoción a la fuerza, hay gestos que gritan, otros que mienten. Pero hay un tipo de rostro más difícil de leer y mucho más peligroso, el que no expresa nada. La neutralización emocional es un mecanismo de defensa tan brutal que convierte el cuerpo en una máscara impenetrable. No hay sonrisas, ni cejas arqueadas, ni arrugas de tristeza, ni tensiones de furia. Solo hay un silencio muscular que recubre toda la cara, como si alguien hubiera congelado su alma detrás de una postura imperturbable. Pero cuidado, ese silencio no es paz, es represión, es control, es el intento de una mente por no colapsar emocionalmente frente a ti. Y si tú lo sabes leer, entonces ves el volcán que está siendo comprimido bajo la superficie. Neutralizar una emoción es intentar que no se note lo que está ardiendo por dentro. La persona no quiere que veas su miedo, su rabia, su atracción, su desprecio, su dolor. Por eso, endurece el rostro, baja el ritmo de los párpados, relaja artificialmente los músculos de la boca, el tono de voz se vuelve plano, el cuerpo se queda casi inmóvil y la mirada parece vacía. Pero todo eso es esfuerzo. Es una decisión inconsciente de no dar información, porque mostrar emoción es peligroso, es abrirse, es debilitarse, es ceder territorio. Y quien neutraliza su rostro no está tranquilo, está en plena guerra interna, solo que no quiere que lo sepas. Este gesto aparece mucho en interrogatorios, rupturas, discusiones, traiciones, situaciones donde la persona siente que si expresa algo, pierde poder. Entonces elige la armadura, una cara que no responde. Es lo contrario al microgesto. Es la cancelación total del rostro. Pero lo que la mayoría no ve es que esa neutralidad es falsa, porque el cuerpo siempre deja escapar algo. La rigidez de la mandíbula, la tensión del cuello, el parpadeo demasiado lento o demasiado rápido, el leve encogimiento de los hombros, la respiración contenida, son signos residuales, son grietas mínimas, y tú, si estás entrenado, puedes leer esas grietas como fracturas de un muro que está a punto de romperse. Muchas personas creen que esa neutralidad es señal de autocontrol, pero en realidad es un síntoma de saturación emocional. El sistema nervioso no puede procesar lo que siente, así que elige el congelamiento. Es una estrategia de supervivencia, no es madurez, es bloqueo. Y quien permanece mucho tiempo en ese estado empieza a disociarse de su cuerpo, a no sentir, a no reaccionar, a parecer imperturbable. Pero lo que está haciendo es acumular tensión emocional que tarde o temprano se va a escapar por otro lado. Enfermedades, explosiones tardías, manipulaciones pasivo-agresivas o conductas impulsivas que no sabrán explicar, porque lo que se calla se pudre. También hay un uso estratégico de este gesto. El manipulador experto, el narcisista entrenado, sabe que el rostro vacío intimida, que una expresión muerta pone nervioso al otro. Entonces neutraliza todo.
Escucha sin parpadear, responde sin emoción, mira sin afecto. Y eso genera incomodidad, desconcierto, inseguridad, te obliga a llenar el vacío, te hace dudar de ti. Es una técnica de dominación emocional silenciosa. El que no expresa obliga al otro a sobreexpresarse, y en ese exceso pierde, porque quien habla más se expone más. Y eso es justo lo que el rostro neutral quiere, que tú reveles lo que él está ocultando. Entonces, ¿cómo actúas frente a alguien que ha neutralizado su rostro? Lo miras fijo, no caes en el juego, no sobreexplicas, no lo salvas del silencio. Mantienes tu presencia y analizas sus fugas, porque nadie puede mantener la neutralidad perfecta por mucho tiempo. Es insostenible. El cuerpo se cansa. La emoción quiere salir, y tú puedes ser quien la haga estallar o quien la use a su favor, porque leer a alguien que no expresa es el arte de ver lo invisible. Y cuando dominas eso, ya no hay armadura que te detenga. Y ahora que has visto cómo se reprime la emoción, es momento de enfrentarte a lo más complejo de leer, cuando alguien siente dos emociones opuestas al mismo tiempo: deseo y culpa, rabia y amor, atracción y miedo. Esa guerra interna se manifiesta en el rostro como superposición de microgestos, y tú vas a aprender a leerlos, uno encima del otro, como capas emocionales en tensión. Porque lo que más te confunde es justo lo que más revela. Y ahí entra el siguiente punto: superposición de emociones. ¿Qué pasa cuando alguien siente dos cosas a la vez? Superposición de emociones. ¿Qué pasa cuando alguien siente dos cosas a la vez? El rostro humano no está diseñado para sentir dos emociones intensas a la vez, pero lo hace, y cuando lo hace, se quiebra en tiempo real. Lo ves en expresiones que no encajan, en músculos que se contraen en direcciones opuestas, en miradas confusas y en sonrisas que no saben si nacer o morir. La superposición emocional es el campo de batalla más honesto del rostro. Cuando alguien siente amor y odio, atracción y culpa, deseo y miedo, su cuerpo se vuelve caótico, y eso, si sabes leerlo, es una confesión sin palabras. Porque cuando una emoción contradice a la otra, el cuerpo no logra decidir qué mostrar, y ese error te muestra la verdad. Imagina esto: alguien te dice, me alegra verte, pero sus cejas están fruncidas mientras su boca sonríe. ¿Qué estás viendo? Dos emociones simultáneas, afecto más rencor. O alguien que te abraza con fuerza pero mantiene la mandíbula rígida y los hombros tensos. ¿Es cariño? Sí, pero también hay rabia, incomodidad, contención. También. La superposición ocurre cuando el sistema nervioso no puede procesar una sola emoción dominante y entonces lanza varias a la vez. El rostro entra en conflicto muscular, se activa el área del llanto, al mismo tiempo que los labios intentan formar una sonrisa, o los ojos expresan ternura, mientras la voz suena plana y la postura se aleja. Es como si el alma estuviera fragmentada y tú estás leyendo las piezas. Esta confusión emocional no solo es sincera, es común. Ocurre en relaciones tensas, en despedidas, en reencuentros con heridas, en momentos de alta ambigüedad afectiva. También en situaciones donde alguien desea lo que no debería desear. Por ejemplo, sentir atracción por alguien que no aprueba moralmente, o querer quedarse con alguien que lo lastima. El rostro se convierte en una escena caótica. La expresión cambia rápido. A veces hay microgestos de placer que se borran con gestos de vergüenza. A veces la mirada se ablanda y un segundo después se endurece. Son ráfagas, tormentas de dos polos. Y si tú estás atento, puedes ver la grieta exacta donde la persona se está rompiendo. Pero también puedes provocar esa superposición. Puedes tocar una herida vieja con ternura. Puedes decir algo amable justo después de una crítica. Puedes mirar con intensidad mientras mantienes distancia. Y entonces el otro entra en colapso emocional. No sabe cómo responder.
Su cuerpo quiere acercarse, pero su ego quiere defenderse. Su boca quiere protestar, pero sus ojos quieren quedarse. Esa disonancia es un arma, porque mientras el otro intenta resolver su emoción, tú ya lo leíste. Ya viste que su rabia era miedo, que su frialdad era deseo, que su sonrisa era culpa. Y ahora puedes decidir, ¿aprietas más o acaricias el punto débil? Hay expresiones que son especialmente ricas en superposición. La sonrisa triste, por ejemplo, ocurre cuando los labios se curvan levemente hacia arriba, pero las cejas se levantan con angustia. Es una mezcla de dolor con gratitud, de pérdida con cariño, o el rostro de rabia enamorada, donde la mirada fulmina, pero el cuerpo se acerca. O el clásico «me alegra que seas feliz», dicho con una boca sonriente y una mandíbula tensa. Cada una de esas combinaciones es una confesión emocional fracturada, y tú no puedes analizarlas como gestos aislados. Debes leerlas como un acorde disonante, como música emocional en guerra. Y aquí está el secreto. Cuando aprendes a leer la superposición, dejas de caer en discursos ambiguos, porque ya no necesitas que alguien te aclare cómo se siente. Tú ya lo viste. Ya viste que lo que dice no cuadra con lo que expresa. Y más aún, puedes ver cuál de las dos emociones es más dominante aunque estén ambas presentes. Porque siempre hay una que gana. Siempre. Puede durar solo un segundo. Pero ese segundo es suficiente para que tú decidas qué puerta abrir y por cuál entrar. El segundo de oro. ¿Cómo detectar la emoción antes de que racionalice? Existe un instante, una fracción de segundo, un destello microscópico donde el cuerpo revela la emoción cruda, salvaje, real, antes de que la mente tenga tiempo de editarla. Es ese punto ciego donde la verdad se filtra como un susurro que no alcanza a disfrazarse. Los expertos lo llaman el segundo de oro. Y tú, si aprendes a verlo, puedes leer la esencia emocional de una persona antes de que se construya su máscara. Es el momento en que el rostro se traiciona, el alma se desnuda y el sistema nervioso se delata justo antes de que el ego lo controle. Si capturas ese segundo, ya no necesitas palabras, porque viste lo que incluso el otro quería ocultar de sí mismo. Este segundo ocurre en una especie de lag emocional. Alguien recibe una noticia, una pregunta incómoda, una confrontación. Su cuerpo reacciona antes de que pueda elegir qué gesto poner. Puede ser una microtensión en la frente, una elevación de cejas, un parpadeo detenido, una comisura que se tuerce, un temblor mínimo en la mandíbula, y luego desaparece. La persona sonríe, explica, racionaliza, se acomoda, pero tú ya viste lo que importaba. Ese segundo no tiene discurso, no tiene justificación. Es pura reacción animal, pura verdad emocional no elaborada. Es el grito del inconsciente antes de que lo silencien. Este segundo no es aleatorio. Ocurre justo después del estímulo emocional. Haces una pregunta, mencionas un nombre, tocas un tema sensible o simplemente entras en una habitación. Antes de que el otro decida cómo responder, su cuerpo ya respondió. Esa es tu ventana. Si eres hábil, puedes hacer pausas estratégicas, soltar frases ambiguas, lanzar palabras como anzuelos y observar qué aparece, porque lo que emerge en ese segundo no es la respuesta. Es el impulso emocional real, el enojo, la culpa, la atracción, la incomodidad, el deseo, el miedo. Todo está ahí, en ese microgesto inicial, y si lo atrapas tienes la llave de esa persona. Lo fascinante es que el segundo de oro es silencioso, pero universal. Todos los seres humanos lo tienen. Algunos lo ocultan rápido, otros lo maquillan con discurso, pero nadie lo elimina, porque es biológico. Es la forma en que el cuerpo protege la coherencia emocional antes de ceder al control social. La mayoría no lo nota. Mira el después, escucha el tono, se queda con la actuación, pero tú no. Tú vas a mirar ese antes.
ese instante de verdad que solo los depredadores emocionales saben detectar, porque es justo ahí donde la máscara se forma. Y si tú la ves nacer, ya no te la crees. Un ejemplo, confrontas a alguien con una sospecha. Le dices, ¿estás seguro de que eso fue todo lo que pasó? En ese instante, su rostro hace un microgesto, quizás un parpadeo lento, una desviación ocular, una contracción en la boca. Y luego aparece la respuesta firme, segura, convincente. Pero ya es tarde. La respuesta es maquillaje. El gesto fue la verdad. Otro caso. Le dices a alguien, me alegra verte, y antes de que hable, ves como su cuerpo se tensa medio segundo. Luego sonríe. Ese medio segundo es oro, porque su cuerpo te dijo, no me alegra tanto como quiero aparentar. Y tú lo viste. El segundo de oro también se entrena. Requiere atención enfocada, pausas calculadas y lectura periférica, porque no ocurre en una zona fija. A veces es en los ojos, a veces en la boca, a veces en el cuello, en los dedos, en la respiración. Es un destello de inercia emocional antes del guión, pero cuando aprendes a detectarlo, es adictivo. Te das cuenta de cuántas veces la gente dice algo después de haber expresado otra cosa con el cuerpo. Y entonces ya no puedes ser engañado por discursos, ni por excusas, ni por palabras bonitas, porque viste lo que la emoción iba a decir antes de que se lo prohibieran.